La guerra entre atenienses y peloponesios comenzó por los medios y ocasiones que acabamos de conocer, y asimismo entre los aliados y confederados de ambas partes, que, sujeto a las tensiones que ahora se vivían en la Hélade, no podían relajarse ni por un solo segundo. Lo que verás a continuación es el libro número 2 de Guerra de Peloponeso, escrito por el historiador Tucídides. Si te has perdido los acontecimientos del primer libro, te aconsejo que vayas al enlace que te dejo acá abajo. Y ya que estás ahí, suscríbete a Paideia para estar al tanto de esta grandiosa guerra. Ahora sí, prepárate, porque estás a punto de ver historia. Tras repeler el ataque de los beocios en Platea, y viendo a los atenienses claramente las treguas rotas, se aprestaron a la guerra, y lo mismo hicieron los lacedemonios y sus aliados y confederados. Ambas partes enviaron sus embajadores y procuraron traer a su bando las ciudades de fuera de su señorío. Los lacedemonios encargaron a las ciudades de Italia y Sicilia que hicieran navíos de guerra, cada cual cuantos pudiese, además de los que tenían aparejados, de suerte que llegasen al número de 500, y también que les proveyesen de dinero, no cuidando de hacer otros aprestos, como por ejemplo que no recibiesen en sus puertos más de una nave de Atenas cada vez, hasta tanto que estuvieran dispuestas todas las cosas necesarias para la guerra. Había muchos pronósticos y relataban los oráculos respuestas de los dioses de muchas maneras, así en las ciudades que emprendían la guerra como en las otras, y por las señales que veían, juzgaban todo lo venidero y lo inquirían con toda diligencia. La mayor parte se aficionaban antes a los lacedemonios que a los atenienses, porque decían y publicaban que querían dar a Grecia la libertad. De aquí que todos, así en común como en particular, de palabra y de obra, se disponían a ayudarles con tanta afición, que cada cual pensaba que si él no se hallaba presente, la cosa se impediría por su falta. Muchos estaban indignados contra los atenienses, unos porque les quitaban el mando, y otros porque temían caer en su dominio. Así pues, de corazón y de obra, se preparaban de ambas partes. Las ciudades que cada cual tenía por amigas y confederadas para la guerra eran las siguientes. De parte de los lacedemonios, todos los peloponesios que habitan dentro del estrecho de mar que llaman istmo, excepto los argivos y los aqueos, que eran tan amigos de los unos como de los otros. Fuera del Peloponeso, eran de su bando los megarenses, los foceos, los locros, los beocios, los ambraciotas, los leucadios y los anactorienses. De parte de los atenienses estaban los de Quíos, los de Lesbos, los de Platea y los mesenios, que habitan en Naupacto, y muchos de los arcanianos, los corcirenses, los asintios, los canos, que habitan la costa de la mar, y los dorios que están junto a ellos, la tierra de Jonia, los de Helesponto y muchos lugares de Tracia, y todas las islas que están afuera del Peloponeso y de Creta hacia el Levante, que se llaman Cíclades, excepto Melos y Tera. Volviendo a la historia, cuando los lacedemonios supieron lo que había acaecido en Platea, enviaron un mensaje a sus aliados para que estuviesen a punto su gente, y prepararon todas las cosas necesarias para salir al campo un día señalado, y así entrar por tierra de Atenas. Cuando todo el ejército estuvo reunido, Arquídamo, rey de los lacedemonios, que era caudillo de toda la hueste, mandó llamar a los capitanes de las ciudades, y les dijo estas razones: varones peloponesios, y vosotros nuestros compañeros aliados y confederados, bien sabéis que nuestros mayores y antepasados hicieron muchas guerras así en tierra del Peloponeso como fuera de ella, y aquellos de nosotros que somos más ancianos tenemos alguna experiencia de guerra, pero nunca jamás tuvimos tan gran aparato de ella ni salimos con tan gran poder como al presente. Quedamos como una ciudad muy poderosa y donde hay muchos y muy buenos guerreros. Por tanto, es justo que no nos mostremos inferiores a nuestros mayores y demos vergüenza a la gloria y honra ganada por ellos y por nosotros adquirida, porque a toda Grecia conmueve esta guerra y está muy atenta a la mira, esperando y deseando el buen suceso de nuestra parte, por el gran odio que tiene a los atenienses. Vamos pues, contra una ciudad tan poderosa, a buscar honra y gloria para nosotros y para nuestros antepasados. Y para alcanzar ambas cosas, seguid a vuestro caudillo, procurando ante todo ir en buen orden y guarda de vuestras personas, y hacer pronto lo que os mandaren, porque no hay cosa más hermosa de ver ni más segura que siendo muchos en una hueste, todos a uno vayan dispuestos en buena orden. Cuando Arquídamo terminó su arenga y tras unos breves preparativos, levantó su real y entró con su hueste en tierra de los enemigos.
Y por otra parte, los beocios se metieron en tierra de Platea, talándola y robándola con la parte del ejército que no habían dado a los del Peloponeso. Pericles, el primero de los 10 capitanes de los atenienses, animó a los suyos para que se prepararan para la guerra, trayendo a la ciudad todos los bienes que tenían en el campo y que no saliesen a pelear, sino que entrasen en la ciudad, la guardasen y defendiesen sus navíos y municiones de mar que estaban bien abastecidos. También recordó la amistad para sus aliados y confederados, diciendo que sus fuerzas estaban en estos por el dinero que adquirían de la renta que les daban, que tuvieran gran confianza en dichos tributos, el cual montaba 600 talentos, sin las otras rentas que tenían en común, y asimismo confiasen en el dinero guardado en su fortaleza. En cuanto a la gente de guerra, demostró que tenía 15.000 combatientes armados, sin aquellos que estaban en guarnición en las plazas y fortalezas, que serían más de 16.000, pues tantos eran los que estaban guardándolas desde el principio, entre viejos, mozos y advenedizos, todos con sus armas. Y tenían la muralla llamada Falera, que se extendía desde la ciudad hasta el mar, de 35 estadios de largo, el muro que rodeaba la ciudad de 43 en torno. Asimismo, se guardaba la fortaleza del puerto llamado Pireo, la cual, con la otra fortaleza vecina llamada Muniquia, tenía 60 estadios de circuito y en su mitad había guarnición. Además contaban 1.200 hombres de arma y 600 ballesteros a caballo. Tal era el aparato de guerra de los atenienses. Entrado el ejército de los peloponesios en tierra de Atenas, se asentó primeramente delante de la ciudad de Énoe, que estaba situada entre los términos de Atenas y Eubea, y porque la ciudad era tan fuerte que los atenienses la tenían por muralla y amparo de la tierra en tiempos de guerra, determinaron tomarla por asalto. Ya desde entonces concibieron sospecha contra Arquídamo de que fuese favorable a los atenienses, porque ya antes les había parecido flojo y negligente en juntar a los aliados convenciéndoles muy fríamente para la guerra. Y una vez reunido el ejército, se había tardado mucho en el estrecho del Peloponeso antes de que partiesen. Más sobre todo le culpaban de haber tenido mucho tiempo el cerco de la ciudad de Énoe, pareciéndole que si usara de diligencia hubieran entrado con más presteza en tierra de Atenas, aprovechando todos los bienes que los atenienses tenían en los campos antes que los recogiesen en la ciudad. Esta sospecha concibía el ejército de Arquídamo, aunque él, según dicen, lo detenía y alargaba esperando que los atenienses, antes que les comenzasen a talar la tierra, se humillasen para no verla siendo destruida en su presencia. Viendo los peloponesios que a pesar de todos sus esfuerzos no podían tomar Énoe, y también que los atenienses no les habían enviado ningún heraldo ni trompeta durante el sitio, levantaron el cerco y partieron de allí, 80 días después que ocurrió el hecho de los tebanos en Platea. Y entraron por tierra a Atenas cuando ya los trigos estaban en sazón de cegarse, aprovechando toda la tierra a su paso. Después pasaron adelante dejando a mano derecha el monte Galeo y vinieron hasta Acarnas, que era la ciudad más grande en toda la región del Ática. Junto a ella establecieron su campamento y allí estuvieron durante mucho tiempo. Dicen que Arquídamo se detuvo alrededor de la villa con todo su ejército dispuesto de batalla, sin querer descender a lo llano en el campo, esperando que los atenienses saldrían contra ellos. Sin embargo, cuando vio que no hacían el mínimo acto de presencia, quiso tentar si osarían ir para hacerles levantar el cerco puesto a Acarnas, considerando además que este lugar era muy favorable para acampar. También le parecía que los de la ciudad, que serían la tercera parte atenienses, no soportarían ver su tierra destruida, que todos los de Atenas y de Acarnas saldrían a darles la batalla, y que si no osaban salir, podrían en adelante con menos temor quemar y talar toda la tierra de los atenienses y llegar hasta los muros de la ciudad. Porque cuando los arcanienses viesen toda su tierra destruida y sus haciendas perdidas, no se determinarían tan ligeramente a ponerse en peligro por guardar las tierras y haciendas de otros, con lo cual habría división y discordia entre ellos. Por otro lado, los atenienses, cuando supieron que el ejército de los enemigos estaba sobre Acarnas, a 60 estadios de distancia de Atenas, y que ante sus ojos talaban y destruían sus tierras, les pareció algo intolerable y duro de sufrir, y determinaron, sobre todo los jóvenes, salir a enfrentar a sus enemigos. Reunidos todos los del pueblo, tuvieron un gran altercado porque unos querían salir y otros no lo permitían. Los adivinos y agoreros, a quienes todos atenían, interpretaban de diverso modo, y según la voluntad de cada uno, las señales de los oráculos.
Por otra parte, los arcanienses, viendo que le destruían la tierra, daban prisa a los atenienses a que saliesen, y les parecía que así debían hacerlo, siquiera por socorrer a los atenienses que había dentro de la ciudad, de manera que Atenas estaba muy revuelta y en grandes disensiones. Entonces Pericles, viéndolos atónitos por los males de su tierra, no quiso reunirles ni pronunciar discurso, según tenía por costumbre, temiendo que determinasen obrar algo, antes por ira que por juicio y razón, sino que ordenó la manera de guardar la ciudad y tenerla tranquila lo mejor posible. Sin embargo, mandó salir al campo alguna gente de a caballo para impedir que los que venían del ejército enemigo a recorrer las tierras cercanas a la ciudad no las pudiesen robar ni hacer daño. Cuando los peloponesios vieron que los atenienses no salían a batallar de manera seria contra ellos, alzaron el cerco de Acarnas y fueron a talar y robar otros lugares que estaban entre Parnés y el monte Brileso. Los atenienses hicieron salir de su puerto las 100 naves que tenían armadas para recorrer la costa del Peloponeso, hacia donde dirigieron el rumbo. En el transcurso de los próximos días, los peloponesios estuvieron en tierra helática y después se dirigieron por tierra de Beocia sin hacer mal ni daño. Mas cuando pasaron por la región de Oropo, que estaba sujeta a los atenienses, le tomaron una parte de tierra llamada Pirace. Hecho esto, regresaron a sus casas al Peloponeso y se alojaron repartidos cada cual en sus ciudades. Los atenienses que iban en las 100 naves se juntaron con otras 50 que los corcirenses les habían enviado de socorro, y todos juntos navegaron por la costa del Peloponeso. Entre otros muchos daños que causaron, fue uno saltar en tierra y sitiar la ciudad de Metona, que estaba en la Cedemonia y a la sazón se encontraba más reparada de muros y desprovista de gente. Estaba por acaso en aquella parte el espartano Brasidas, con algunos soldados, y al saber la llegada de los enemigos, acudió con 100 hombres armados que tenía solamente a socorrer la ciudad, atravesando el campamento enemigo que estaba esparcido y rodeando el muro con tanto ánimo y osadía que con pérdida de muy poco de los suyos, muertos de pasada, entró en la ciudad y la salvó. Por esta osadía le elogiaron los espartanos, sobre todo aquellos que se hallaron en aquella guerra. Al poco tiempo, la gente de guerra de los atenienses que había ido en la primera armada de las 100 naves, tomó la ciudad de Solión, que era del señorío de los corintios, y después de robada y saqueada, la dieron con toda su tierra para morar y cultivar a los de Falera, que son arcanianos. Tras esta, tomaron distintas ciudades más. Poco después, al final del verano, partieron para volver a Atenas. Mas al llegar a Egina, supieron que Pericles había salido de Atenas con un gran ejército y estaba en tierra de Mégara. Allí saltaron en tierra y se juntaron con los otros, formando uno de los mayores ejércitos atenienses que hasta entonces se había visto. Eran 10.000 hombres de guerra solo de los atenienses, sin contar 3.000 que estaban en Potidea. Todos ellos, después de arrasar la mayor parte de la tierra de Mégara, volvieron a Atenas. En ese mismo invierno, los atenienses, siguiendo la costumbre antigua, hicieron exequias públicas en honra de los que habían muerto en la guerra. Terminadas las solemnidades hechas en el sepulcro, Pericles subió sobre una cátedra, de donde todo el pueblo le pudiese ver y oír, y parte de su discurso fue así: nada diré de las proezas y valentías que nosotros y nuestros antepasados hicimos, defendiendo así contra los bárbaros como contra los griegos, que nos provocaron guerra, por la cual adquirimos todas nuestras tierras y señorío, porque no quiero ser prolijo en cosas que todos ustedes saben. Pero después de explicar con qué prudencia, industria, arte y modos nuestro imperio y señorío fue establecido y aumentado, vendrán las alabanzas de aquellos de quienes aquí debemos hablar, porque me parece que no fuera de propósito al presente traer a la memoria estas cosas, y que será provechoso oírlas a todos aquellos que aquí están, ora sean naturales, ora sean forasteros. Pues tenemos una república que no sigue las leyes de las otras ciudades vecinas y comarcanas, sino que da ley y ejemplo a los otros. Y nuestro gobierno se llama democracia, porque la administración de la república no pertenece ni está en pocos, sino en muchos. Los ejercicios de guerra somos muy diferentes de nuestros enemigos, porque nosotros permitimos que nuestra ciudad sea común a toda la gente y naciones, sin vedar ni prohibir a persona natural o extranjera ver ni aprender lo que bien les pareciese, no escondiendo nuestras cosas aunque pueda aprovechar a los enemigos verlas y aprenderlas, pues confiamos tanto en los aparatos de guerra y en los árdides y cautelas como en nuestros ánimos y esfuerzos, los cuales podemos siempre mostrar muy conformes a la obra.
Y aunque otros muchos en su mocedad se ejercitan para cobrar fuerzas hasta que llegan a ser hombres, no por eso somos menos osados o determinados que ellos para afrontar los peligros cuando la necesidad lo exige. De esto es buena prueba que los lacedemonios jamás atrevieron a entrar en nuestra tierra en son de guerra, sin venir acompañados de todos sus aliados y confederados. Mientras nosotros, sin ayuda ajena, hemos entrado en la tierra de nuestros vecinos y comarcanos, y muchas veces sin gran dificultad hemos vencido a aquellos que se defendían peleando muy bien en sus casas. Ninguno de nuestros enemigos ha osado acometernos cuando todos estábamos juntos. Así por nuestra experiencia y ejercicio en las cosas de mar, como por la mucha gente de guerra que tenemos en diversas partes. Si acaso nuestros enemigos vencen alguna vez una compañía de las nuestras, se alaban de habernos vencidos a todos. Y si por el contrario los vence alguna de la gente de los nuestros, dicen que fueron acometidos por todo el ejército. Por estas cosas y otras muchas, podemos tener en gran estima y admiración a nuestra ciudad, donde viviendo en medio de la riqueza y suntuosidad, usamos de templanza y hacemos una vida filosófica. Es a saber que sufrimos y toleramos la pobreza sin mostrarnos tristes ni abatidos. Todos cuidan de igual modo de las cosas de la república que tocan al bien común, como de las suyas propias, y ocupados en sus negocios particulares procuran estar enterados de las del común. Solo nosotros juzgamos al que no se cuida de la república, no solamente por ciudadano ocioso y negligente, sino también por hombre inútil y sin provecho. Cuando imaginamos algo bueno, tenemos por cierto consultarlo y razonar sobre ello no impide realizarlo bien, sino que conviene discutir cómo se debe hacer la obra antes de ponerla en ejecución. Por esto en las cosas que emprendemos usamos juntamente de la osadía y de la razón, más que ningún otro pueblo, pues los otros algunas veces por ignorantes son más osados que la razón requiere, y otras por quererse fundar mucho en razones son tardías en ejecución. En suma, nuestra ciudad es totalmente una escuela de doctrina, una regla para toda Grecia, y un cuerpo bastante y suficiente para administrar y dirigir bien a muchas gentes en cualquier género de cosas. Que todo esto se demuestra por la verdad de las obras antes que con atildadas frases. Bien se ve y se conoce por la grandeza de esta ciudad, y por tales medios la hemos puesto y establecido en el estado que ahora veis, teniendo ella sola más fama en el mundo que todas las demás juntas. Solo ella no da motivo de queja a los enemigos cuando recibe de ellos daño, ni permite que se quejen los súbditos como si no fuesen merecedora de mandarlos. Y no se diga que nuestro poder no se conoce por señales e indicios, porque hay tantos que los que ahora viven y los que vendrán después nos tendrán en gran admiración. Así fueron las palabras del ovacionado Pericles, quien, con los ojos puestos en Esparta, desconocía totalmente la epidemia que pronto se avecinaría en toda Atenas y que traería la desesperación en su gente. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Agradezco a nuestro primer miembro en Patreon. Un cordial saludo para ti. Tú también puedes apoyarnos para continuar haciendo videos, tocando en el enlace que te dejo aquí abajo. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.